andar entre estos gigantes siempre difícil porque corre uno el riesgo de que lo aplasten, ¿no? Pero aquí vamos para adelante. Gracias Dios por bendecirnos. Quiero en esta mañana, quiero que recordemos una virtud que, que parece estar en vía de extinción, pero que nosotros necesitamos cuidar, que nosotros necesitamos cultivar con mucho esmero. Se trata de la integridad y voy a usar Daniel capítulo 6, los primeros 11 versículos, permítame leerles para que nos entonemos en lo que vamos a estudiar esta mañana. Dice Daniel capítulo 6, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su Dios, con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Dejemos ahí la lectura y entonces he titulado esta enseñanza lo que es y lo que se puede lograr con la integridad. Cuando yo estaba pelado, bueno, quiero decir cuando estaba niño, porque pelado, pues sigo todavía, pero cuando estaba niño, yo escuchaba un término de mi mamá muchas veces. Nosotros éramos 12 hijos y mi mamá acostumbraba a sacar unas temporadas para darnos un purgante. Un purgante era un frasquito pequeño y había que tomarlo en el día y no nos daban comida. Entonces uno probaba el purgante, pero no quería más. Y ella decía, íntegro, se lo toma íntegro. Uno escuchaba eso, como éramos 12, obviamente uno lo escuchaba porque no purgaba sino uno un solo día, pues, por los efectos del purgante. Entonces al otro día uno volvía a escuchar con el otro, íntegro, al tercer día con el otro, íntegro, se lo toma íntegro. Ese íntegro significaba completo, significaba todo. Entonces yo crecí con ese término de mi mamá.
muy marcadito. Después en un trabajo, en un primer trabajo que tuve ya de joven, tenía un jefe por ingeniero, que, un ingeniero que era jefe, y entonces este ingeniero una vez se dañó una máquina y nos dijo, esa unidad es integral, esa unidad es sellada, esa unidad hay que pedirla al exterior, no desbaraten eso. Entonces yo tomé otro concepto de integral, unidad sellada que no se puede tocar, que no se deja penetrar. Vengo a la Biblia más tarde y encuentro que integridad significa una condición de ser intachable, una condición de perfección, de sinceridad, de sensatez, de rectitud. Y entonces, con esos tres conceptos, a mí no me quedaba difícil definir integridad, teniendo el concepto de mi mamá, teniendo el concepto del ingeniero, teniendo el concepto de la Biblia. Entonces, mm, yo fácilmente defino integridad y entonces para mí significa ser completo, como decía mi mamá, ser terminado, finalizado, ser de una sola pieza, como decía el ingeniero, una unidad sellada, y como dice la Biblia, ser intachable, ser insobornable, ser sincero. Pero en su sentido más profundo, más allá del significado etimológico, integridad presenta la idea de alguien que hace unos esfuerzos hasta agotarse, hasta llegar a la exhaustividad para alcanzar el grado más alto de excelencia en lo que se propone. Bien, teniendo en cuenta esto de integridad, echémosle un vistazo a lo que es, a cómo está nuestra sociedad actualmente. En Colombia hay una organización que se llama Transparencia por Colombia. Esta es una organización sin ánimo de lucro que se fundó, fue creada en el 98, en 1998. La misión de esta organización es liderar desde la parte civil, liderar esfuerzos sistemáticos que buscan eliminar la corrupción. Están centrados en transformar las instituciones públicas y privadas para que en Colombia podamos contar con organizaciones efectivas, confiables, para que hayan ciudadanos íntegros, servidores públicos que sean probados y que antepongan siempre el interés colectivo al interés privado. Eso hace Transparencia por Colombia. Pero paralelo con Transparencia por Colombia hay una organización que se llama Transparencia Internacional, que hace lo mismo, pero a nivel internacional. Esta oficina de Transparencia Internacional ha determinado o ha dicho en la clasificación de los países más corruptos está Colombia ocupando un 92º puesto. Entre 180 países, Colombia ha sido clasificado como uno de los más corruptos del mundo. Transparencia por Colombia ha calificado a Colombia con 39 puntos, donde 0 es muy corrupto y 100 es exento de corrupción, nada de corrupción. Entonces quiere decir que Colombia está dentro de los más corruptos con 39 puntos. Y dice Transparencia por Colombia que todos los países que son clasificados con menos de 50 puntos son muy corruptos. Colombia lleva 12 años, no, perdón, lleva 10 años. Desde el 2012 va a ajustar 10 años en que no ha podido pasar, no ha podido, pasa 37, 38, 39 puntos. Nunca ha llegado a 50 puntos.
Esto nos da a entender entonces que estamos en un país donde no hay integridad. En la más reciente encuesta de transparencia por Colombia, se aseguró que, escuchen, que de octubre del 2020 a enero del 2021, Colombia pasó del 85 al 95% de corrupción. ¿Se imaginan esto? Eh, Estamos en un país corrupto. Y cuando hablamos de la pandemia disparó la corrupción. En países donde hay corrupción como Colombia, entonces se disparó de una manera tremenda en pocos meses la corrupción por aquello de que la emergencia tuvo que haber contrataciones que no fueron como evaluadas las personas que iban a contratar para ciertos trabajos. Eh, eh, Hubo evidencias de un incremento significativo en que hubo compras, hubo importaciones que no se midieron. Se habla de una gran cantidad de funcionarios que están siendo investigados por el mal uso de los recursos públicos durante la pandemia. Es decir, que la pandemia fue un caldo de cultivo muy especial para la corrupción. Se habla de mandatarios que pagaron eh, grandes cantidades de dinero por cosas que no se necesitaban. Todo eso tiene que ver con la falta de integridad. Entonces, la pandemia no paralizó a los inescrupulosos. A nosotros, a casi todo nos paralizó, nos mandó para la casa y bueno, nos sentaron. Pero los inescrupulosos empezaron sencillamente a hacerse su agosto con todas estas cosas que cometieron en este tiempo. Entonces, la corrupción en Colombia es un mal más grave que el coronavirus, que la pandemia. Pero echémosle un vistazo a la integridad y la parte cristiana y el cristianismo. Ya vimos pues lo normal, como la gente que no tienen a Cristo. Al fin y al cabo no le podemos pedir integridad a gente que no conocen a Dios. Eh, no se le puede pedir peras al olmo, dicen por ahí. Pero nosotros somos un pueblo diferente, nosotros somos un pueblo cristiano y nosotros sencillamente el libro de Daniel nos muestra que, que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios son más sabios que la gente del mundo, que los paganos. Eso lo muestra el libro de Daniel. Nosotros somos un pueblo, los cristianos somos un pueblo que nos preciamos de tener el maestro por excelencia de la integridad, a nuestro Señor Jesús, al cual obviamente debemos imitar. Sin embargo, la iglesia no ha vivido de acuerdo a la sabiduría de Dios. La iglesia tampoco ha vivido en integridad como Dios lo exige. Pareciera entonces que la ola de corrupción de allá del mundo, la ola de corrupción nos fuera envolviendo a todos y que si no caemos hoy, entonces caeremos mañana, porque por ahí dicen que todo mundo tiene un precio. Entonces depende de la tentación, depende de lo que se le presente a uno. Entonces uno es íntegro hoy, pero mañana quién sabe. Depende de la situación que se nos venga encima. Los políticos de Colombia hablan de 10 millones de cristianos cuando hablan de caudal de votantes. Hablan de 10 millones de cristianos en Colombia. Pues para mí cristiano es sinónimo de íntegro. Ay, ojalá en Colombia tuviéramos 10 millones de personas íntegras.
Ojalá se diera eso. Pero parece ser que entonces esta ola nos ha venido se ha ido como metiendo en el cristianismo. Hay un libro de un hombre que se llama Álvaro Salom. Ese libro se llama Un tal Bernabé Bernal. Un tal Bernabé Bernal. Y algunos periodistas han analizado el libro. Se escribió en 1970. Y este libro, los periodistas dicen, la virtud de la integridad es muy difícil en Colombia. Y analizando el libro, es una novela en la que el Bernabé Bernal es un hombre que es un buen estudiante, trata de ser honesto, le hacen bullying allá en la escuela, en el colegio, porque es una persona dedicada al estudio. Ustedes saben cómo ocurren esas cosas. Hasta lo bravean a él para que les haga las tareas. Sin embargo, lo tienen a un lado, lo hacen a un lado. Va creciendo Bernabé Bernal y obtiene buenos trabajos en la burocracia colombiana, en una Bogotá llena de sencillamente de personas deshonestas. Allí crece y consigue puestos buenos para él, para su familia cuando llega al matrimonio. Pero, pero de todos esos puestos es expulsado por una razón. Nunca se deja sobornar. Entonces, en la novela, a lo largo de la vida adulta, Bernabé Bernal es despedido muchas veces por eso, por no dejarse sobornar. Y al fin, para poder obtener un trabajo, tiene que dejar sus creencias políticas y tiene que hacer lo que el jefe le dice, adjuntarse a su partido político y para poder conseguir un puesto de trabajo y sostener a su familia. Pero la novela deja ver que Bernabé Bernal tiene una vida muy precaria, económicamente precaria. Le va muy mal en toda su vida. Uno de los aspectos más interesantes de la novela es que nos muestra cómo en Colombia, para las personas comunes y corrientes, ser íntegros moralmente puede llegar a ser algo trágico. Ser íntegro puede llegar a ser algo muy trágico y puede costarle a la persona el trabajo o incluso la vida. Esto último lo podemos comprobar nosotros con los asesinatos de líderes sociales. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. En general, en Colombia, quien se pone a defender los intereses de su comunidad íntegramente corre el riesgo de perder la vida, hasta la familia, mis hermanos. Sí hay personas que quieren defender su integridad moral, pero las circunstancias van a ser muy adversas. Lo que les pasa a los líderes sociales, como le pasó a Bernabé Bernal en la novela, es que estamos viviendo en una sociedad constituida por instituciones corruptas que van en contravía de una sociedad decente. Y entonces, pareciera que en este país no progresan sino las personas que no tienen escrúpulos. El que está dispuesto a usar la fuerza, el que tiene cómo hacerlo, y entonces a esas personas que sobresalen son los notorios, son los que se les llama personas sagaces e inteligentes, porque logran cosas de una manera deshonesta. Entonces, los tiempos que estamos viviendo son tiempos complejos. Son tiempos en los que la integridad de las personas, incluyendo la de los muchos cristianos, no está presente. Son tiempos en que la gente quisiera vivir sin ley. Pero usted y yo necesitamos saber
cómo manejarnos en tiempos como estos, cómo guiar a nuestras familias, cómo dirigir la gente que Dios pone para que nosotros podamos guiarlos. Nosotros necesitamos determinar bajo una disyuntiva que nosotros vamos a sostenernos, a estar atentos, a estar sabios y consistentes con la palabra de Dios, a seguir lo que Dios nos dice. La integridad es algo que hoy se encuentra en pocas personas. De modo que la integridad es algo que, como dije al principio, nosotros necesitamos entender, pero necesitamos cuidar y cultivar. Frecuentemente ocurre que nosotros estamos de acuerdo en una situación que viola la integridad y nosotros decimos, no, hay que, esa persona no está manejando las cosas como son, hagamos algo, hagámonos sentir. Escuchen, pero cuando de pronto esa situación que viola ciertas circunstancias se acerca a nosotros, es decir, trata o con un hijo, o trata con un amigo, o trata con una persona muy cerca, entonces ya nosotros sencillamente empezamos a justificar esa situación o a racionalizarla, a pensar, a ver cómo nos salimos, a ver, porque ya no está tocando a nosotros. Una persona íntegra debiera de ser capaz de tomar decisiones que a él mismo lo van a perjudicar. Es decir, hay situaciones que en aras de la integridad hay que tomar las decisiones, simplemente porque es una decisión correcta y está conforme a la sabiduría de Dios. Hay situaciones muy difíciles. Nosotros en la iglesia, una vez teníamos un carrito muy viejito, que casi siempre nos dejaba varados cuando salíamos a hacer las misiones por allá a Magá, Fredonia. Entonces una vez en reunión decidimos vender ese carrito y entonces dijimos, si nos dan 1,5 millones de pesos por él, pues vendámoslo. Eso de todas maneras no, sino acá nos plata. Entonces, una vez se fue el hermano a hacer la misión por allá a una de esas tierras y el carrito lo dejó varado frente a un taller. Y entonces el mecánico del taller dijo, no, déjemelo ahí. Entonces, yo se los guardo a ver qué hacemos y lo reviso. Pero entre esa conversación, digo, yo les compro ese carro, yo les compro ese carro. Y entonces el hermano le dijo, ¿cuánto nos da por él? 2,5 millones de pesos. Y entonces, pero el hermano que andaba conmigo y salía conmigo y me había escuchado decir que si nos daban 1,5 millones de pesos que lo vendiéramos, él dijo, oiga, hombre, no, ¿para qué le vamos a robar? De 1,5 millones. Ustedes se imaginan. Cuando a mí me cuenta eso, yo digo, hombre, pero vos cómo se te ocurrió, hombre, vos cómo se te ocurre. Si ya no estaban dando 2,5 millones de pesos y él es mecánico. Entonces, no, hermano, lo que pasa es que ¿para qué le vamos a robar al hombre? El hombre tiene que hacer mucho. A mí no me gustó mucho, pero el hombre dijo que sencillamente habíamos ya hablado de 1,5 millones. Hay veces que uno tiene que tomar decisiones que van en contra de uno. Bueno, estamos pasando un momento histórico de crisis de valores y la integridad, como dije al principio, parece que estuviera en extinción. Y esto trae unas consecuencias tremendas para todo lo que nosotros estamos tratando de vivir. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Leímos un pasaje. ¿Qué nos dice la Biblia? En la Biblia tenemos un modelo de integridad y lo que se puede lograr con esa integridad. Leímos Daniel capítulo 6. ¿Qué aprendemos entonces de ese modelo de integridad? Daniel tiene integridad y la integridad le da credibilidad y la credibilidad le ayuda para que impacte a los que están a su alrededor.
Un líder sin integridad es un líder sin credibilidad y por consiguiente no será un líder de influencia ni de impacto. Pues nosotros, pastores y líderes, nosotros tenemos que impactar la vida de la gente. Impactar es que ellos, la gente que nos ven vivir, que ellos quieran cambiar, que ellos tengan un cambio para sus vidas. Y si no hay integridad, entonces no habrá credibilidad, tampoco habrá impacto. Y esto va para un papá, esto va para una mamá, esto va para un profesor de colegio, esto va para un líder social, pero esto lo necesitamos los pastores. Esto lo necesitamos cada uno de nosotros porque nosotros estamos llamados a influenciar y a que las personas cambien de vida, porque eso es en realidad lo que nosotros necesitamos hacer. Veamos entonces qué aprendemos de este modelo de integridad. La integridad gana la confianza y el cariño de otros. En Daniel capítulo 6, en el versículo 1 al 3, dice que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este Daniel sobresalía sobre los funcionarios y los demás sátrapas, porque había en él, ¿qué había? Un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. La integridad tiene el poder de ganarte la confianza de otros. ¿Qué se logra con integridad? Pues lo que estamos hablando es que te ganas el cariño, te ganas la confianza de otros. El rey no era creyente del Dios de Daniel, pero sí creía en Daniel. Por eso pensó en ponerlo sobre los otros. Porque el texto dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario. Ustedes imaginan si habemos 10 millones de colombianos cristianos íntegros, quiere decir que habemos 10 millones de personas con un espíritu extraordinario. ¿Te imaginas tú entonces este Colombia con todas estas personas respetuosos, responsables, sencillamente representando a Dios porque tienen un espíritu extraordinario? Mijo, tu responsabilidad y mi responsabilidad es tener un espíritu extraordinario para representar a Dios. Nosotros representamos a Dios, a nadie más. ¿Usted piensa que vamos a representar a un Dios extraordinario con un espíritu ordinario? De ninguna manera, eso no se puede. Usted y yo necesitamos ese espíritu extraordinario para todo lo que hagamos. Entonces, este Daniel se ganó la confianza del rey por su integridad, pero también se ganó su cariño. Miren ustedes que en el verso 14 dice, al oír estas palabras el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Tenía el cariño. Daniel tenía el cariño del rey. Trató de librarlo de que fuera al foso de los leones. Sencillamente muestra el libro que el rey no pudo dormir cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Ya nosotros conocemos la historia. Al otro día se levanta corriendo, no quiso ni comer, no quiso nada, sencillamente porque estaba encariñado con Daniel. La integridad te gana el cariño de la gente, mi hermano. Pero ¿qué más nos dice el libro? ¿Qué más recibimos? ¿Qué más podemos lograr con la integridad? La integridad es tan poderosa que aún tus enemigos
la reconocen. Aunque tengamos personas que son enemigos y que no son íntegros, pero van a reconocer la integridad en nosotros. Dice el verso 4, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Esto nos muestra, mis manos, que este Daniel, 120 hombres estaban en contra de él y no podían reconocer ninguna falla. Entonces le reconocían sí la integridad. Es tan poderosa esa integridad que obliga a los otros, a los enemigos nuestros, a los que no nos quieren, los obliga a reconocer nuestra integridad. 120 personas encima de uno buscándole, eso es una cosa muy seria. Pero a Daniel no le encontraron nada. ¿Qué más aprendemos del libro, de este modelo de integridad? Que tú y yo tenemos una reputación, tenemos una apariencia, pero la integridad que tú tienes, la integridad que yo tengo, es la que nos sostiene cuando llegue la presión. Cuando hay presión, lo único que nos sostiene es la integridad, hermano. En el verso 5 dice que esos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Lo metieron bajo presión, lo metieron bajo presión. Aquí con esta se tiene que devolver, con esta le encontramos el precio, ahí él sí tiene que doblegarse. De pronto usted y yo tenemos un buen discurso, llegamos bien a la gente, tenemos una buena oratoria y eso causa un impacto inicial. Pero lo que va a sostener tu vida bajo presión es la integridad con la que vives. Es la integridad que tienes. Muchas veces nuestra integridad es frágil y nos sostiene siempre y cuando no haya presión. Pero si se aumenta la presión, puede ser un salario, algo que te ofrezcan, puede ser una tentación, como dije antes, entonces ya nosotros nos quebramos. Hay la historia de un hombre rico, apuesto, que iba en un avión y había una modelo, una mujer hermosa en el mismo vuelo. Y entonces él se le acerca y le dice, yo quiero que pase la noche conmigo, le voy a dar $1.000.000. Y ella inmediatamente ve el precio, dice, listo, esta noche nos quedamos. Pero cuando aterrizaron allá en la ciudad y ya estaba de noche, el hombre se acerca y le dice, mire, mi señora, yo he pensado bien y no le voy a dar sino $1.000. Ella inmediatamente se enoja y le dice, ¿y usted qué cree pues que yo soy quién? Entonces el hombre le contesta, eso de que usted quién es, ya lo sabemos. Ahora lo que estamos arreglando es el precio. Y es la verdad, hermanos. A la mujer le aumentaron la presión y ella se quebró. La integridad bajo presión permanece porque no tiene que ver nada con las ofertas, hermano. ¿Se acuerdan de José en el Antiguo Testamento? Esta mujer lo asediaba, le pedía que se acostara con él, pero José evitaba hasta estar cerquita de ella. Un día ella le quita la camisa, en fin, y él sale corriendo.
¿Por qué sale corriendo? Porque la integridad tiene el poder de sostener a una persona cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando las cosas se ponen duras, porque el hombre y la mujer tienen la convicción. Entonces, esa integridad te ayuda cuando estás bajo presión. Pero tu integridad también le habla a otros de nuestro Dios. Tiene el poder logra hablarle a otros de nuestro Dios. El rey, en el versículo 16, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey habló a Daniel y tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Si ven ustedes que este hombre que no creía en Dios, ahora por la integridad de Daniel, Dios ha entrado, se ha agrandado dentro de su mente, dentro de su cabeza, porque la actitud de Daniel hace que este hombre crea en ese Dios que lo puede librar. Pues hermanos, nosotros somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu integridad es capaz de hacerle creer a otros en tu Dios, de acercar a otros a tu Dios. Y por último, la integridad puede ser usada para cambiar leyes. ¿Se dan cuenta ustedes que en el versículo 26 el rey dice: de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. El modelo de vida de Daniel terminó influenciando las leyes de la nación. A Darío lo hizo cambiar el testimonio de Daniel. La integridad es capaz de cambiar leyes de una nación, cambiar la vida de otras personas, incluyendo el presidente. Se necesitan personas íntegras. Muchas veces la gente no ha cambiado porque no ha creído en el Dios que nosotros creemos, porque no lo mostramos tal como es. Necesitamos un testimonio creíble de tal manera que la otra persona pueda prestar atención al Dios a quien yo le sirvo. Concluyamos. En Colombia entonces existe la organización Transparencia por Colombia. ¿Será que hace falta otra organización que se pueda llamar Transparencia Cristiana, que nos vigile a nosotros, los pastores, los líderes, los encargados de llevar el evangelio? ¿Será que hace falta una oficina? No, no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos cuida. No necesitamos una organización como esas. Colombia ya fue evaluado al principio del año con 39 puntos, en enero del 21 con 39 puntos. Muy corrupto, muy corrupto. Si nosotros fuéramos evaluados, ¿cuánto nos pondría el Espíritu Santo, que es el que nos evalúa? Piense y no me responda nada. Piense del 1 al 10, ¿cuánto se pone usted en integridad? No me responda nada ya. Dejemos eso así. Dejemos eso así. Somos capaces de tomar decisiones cuando el amigo, cuando el hijo, cuando la persona es muy cercana, personas en aras de personas que están cerquita de nosotros, pero somos capaces de tomar decisiones en aras de defender la integridad. Que Dios nos ayude, mis hermanos,
Que Dios nos bendiga y que podamos nosotros en este tiempo eh, aprender que se necesitan hombres y mujeres íntegros en esta sociedad. Dios me los bendiga.